Estimados alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Como todos sabemos, la universidad, por el duelo nacional de los universitarios, han suspendido las clases el día lunes 16 y martes 17. Sin embargo, he creído conveniente, para no atrasarnos, grabar esta videoconferencia asincrónica para que todos ustedes tengan la oportunidad de poder recibir la clase correspondiente a la semana número 13, ¿correcto? La semana número 13 se titula Autoría y Participación, ¿correcto? Autoría y participación. Muy bien. El propósito de la sesión de aprendizaje es facilitar el aprendizaje del estudiante respecto a la autoría y participación. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la autoría y participación, le encontramos en el artículo 23 del Código Penal, que si ustedes se dan cuenta, dice: el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con pena establecida para esta infracción. Cuando nosotros hablamos en primer lugar de lo que es la autoría y participación, tenemos que señalar que en los libros de Derecho Penal General van a encontrar que la autoría y participación se divide en dos. Se divide autoría, autor directo, coautor y autor mediato. Y cuando hablamos de participación, se divide en lo que es el instigador, el cómplice primario y el cómplice secundario. Esa es la clasificación que van ustedes a encontrar en todos los libros de derecho penal. Pero nosotros vamos a ir un poco más porque vamos a abordar otras categorías desde el punto de vista doctrinario. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de autoría y participación, hemos dicho que se denomina autoría a la forma en la cual una o más personas participan o intervienen en la comisión de un hecho delictivo. Partamos que desde aquella persona que prepara el hecho delictivo, o bien lo ejecuta, o lo instiga a otro a cometer un hecho delictivo, o se vale de otra para cometerlo, es decir, de una persona podría ser, por ejemplo, un inimputable, hasta aquellas personas que auxilian a su agrado o de acuerdo al grado de participación solamente en el auxilio o en la cooperación, que nos estamos refiriendo a lo que es el cómplice primario o el cómplice secundario, ¿correcto? En primer lugar, para que ustedes puedan diferenciar entre autores y cómplices, los autores siempre se encuentran en la escena del delito y los partícipes se encuentran fuera de la escena del delito. Cuando hablamos de la complicidad, estamos hablando de un concierto previo, o sea, un acuerdo previo, ¿correcto? No hay que confundir con el delito de encubrimiento que aparece en el artículo 405 del Código Penal, el encubrimiento real, ya que si ustedes revisan en ese artículo, el legislador no ha establecido este requisito, lo que es el acuerdo previo. Hay que señalar que no es lo mismo autoría y no es lo mismo participación y no es lo mismo encubrimiento. Como hemos dicho, autoría se encuentra dentro de la escena, la participación se encuentra fuera de la escena y el encubrimiento no es un requisito o un acuerdo previo, que sí ocurre con la participación. Cuando nosotros hablamos de la autoría, consiste en que el sujeto activo, por su propia persona o bien valiéndose de otro, realiza todos los elementos del hecho punible, ¿correcto? O del tipo penal. Aquí hay un elemento importante que distingue a la autoría de la participación, que ¿cuál es? El dominio del hecho, que consiste en que el sujeto activo del delito tiene el poder de conducción de todos los acontecimientos de tal forma que pueden conducirlos según su objeto o según su finalidad, a diferencia de la participación, en la que rige el principio de accesoriedad. Es decir, solamente existe siempre y cuando exista un delito principal, que es una de las reglas de la participación. O sea, no puede haber participación si no ha habido un delito principal. Ahora,
no podemos encontrar cualquiera de las dos figuras de participación. Cuando hablamos, ¿cuáles son las dos figuras de participación? Complicidad primaria, complicidad secundaria e instigadores. Si no existe un delito principal, ¿correcto? Repito, no podemos encontrar cualquiera de las dos figuras de participación, ya sea complicidad primaria, complicidad secundaria e instigador, si no existe un delito principal. Vamos ahora, en primer lugar, vamos a comenzar con las diferentes formas de autoría. En primer lugar, vamos a hablar del autor intelectual, que no aparece en nuestro Código Penal, porque en nuestro Código Penal aparece autor directo, coautor y autor mediato. Sin embargo, es necesario doctrinariamente explicarles. Cuando hablamos del autor intelectual, es una doctrina no reconocida como tal, como te digo, en nuestro derecho positivo, pero sí en la doctrina. Es decir, en ninguna codificación vamos a encontrar esta figura así con el nombre de autor intelectual. Y por lo tanto, muchos autores y la jurisprudencia lo tratan como inductor. O sea, inductor que vendría a ser el instigador. Entonces usted me diría, pero el autor intelectual no es propiamente un autor, sino se encuentra en la accesoriedad, en la segunda parte, que es como inductor o instigador. Claro que sí, claro que sí. El autor intelectual o inductor o instigador es aquella persona que pretende realizar una conducta delictiva, pero que no se atreve a realizarla, que no se atreve a consumarla, entonces se vale de otro para cometer el hecho delictivo, el cual le va a presentar determinados argumentos o razonamientos para convencerlo. Y en su caso, va a ofrecerle una compensación remunerativa, es decir, un aspecto económico. Y esta autoría intelectual se consuma en efecto cuando la persona inducida realiza la conducta delictiva, pero precisamente la realiza porque fue debido a que se le convenció por esos razonamientos que se le realizó, en este caso el inductor o el instigador, o en su caso cuando se le ofrece una compensación remunerativa o de carácter económico. ¿Correcto? Entonces, cuando yo les hable de autor intelectual, estamos hablando de inductor o de instigador, que propiamente dicho no sería el autor intelectual un autor, sino sería un partícipe, ¿verdad? Porque el inductor y el instigador están dentro de la clasificación de participación. Ahora, con esa aclaración, vamos a ingresar a analizar los tipos de autoría que reconoce nuestro Código Penal, que es el autor directo o autor material. ¿Quién es el autor directo o el autor material? Es aquella persona que por sí mismo ejecuta el hecho delictivo. Es la persona que agota todos los actos ejecutivos para consumar la conducta delictiva. Por ejemplo, una persona dispara con una pistola, con un arma de fuego, ya ha realizado la conducta de lesionar a otra persona, ya realizando la conducta, por ejemplo, el delito de robo, podría ser el delito de homicidio, etcétera. Entonces creo que en el ejemplo de autor directo no hay ningún tipo de dificultad para entenderlo, ¿no? Autor directo. Va caminando, viene un sujeto y le arrancha su mochila, este sujeto es un autor directo. Ahí creo que no hay ningún tipo de problema para poder analizarlo, ¿verdad? El autor directo, hemos dicho, es la persona que realiza por sí sola la conducta delictiva, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la coautoría. La coautoría, que también la encontramos en el artículo 23, porque recordemos que dice el artículo 23, autoría y coautoría. El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con pena establecida para esta infracción. Tanto los autores como los coautores tienen la misma pena, según el artículo 23. Y usted me dirá, ¿y entonces para qué existe la división entre coautoría y autoría? Simplemente para poder designar la clasificación y la designación de funciones que aquellas personas que participan en un hecho delictuoso. Pero
la penalidad es la misma, según lo reza el artículo 23, que repito, dice: el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con pena establecida para esta infracción. Muy bien. En la coautoría, que está en la segunda parte del tipo penal del artículo 23, que es bastante corto, dice que consiste en que dos o más personas llevan a cabo de manera conjunta la ejecución de un hecho delictivo, es decir, tienen el dominio del hecho, que le es común a todas las personas, ya sea que se hayan repartido el trabajo y que se hayan designado diferentes tareas a cada uno de ellos, o bien que a lo mejor todos participan en la misma ejecución del delito y que todos entran, por ejemplo, al local, van a robar, por ejemplo, y todos carguen con la mercancía. Es decir, todos participan en el hecho delictivo de manera muy similar. Hay que destacar, estimados alumnos, que en la coautoría, cada uno de los integrantes, cada una de las personas que participan en un hecho delictivo, que ojo, que tienen dominio del hecho, por eso no deben confundirse con la participación, porque estamos hablando de la autoría. En la autoría, todos tienen que concurrir con las características típicas exigidas para ser autor. ¿Cuáles son ellas? Primero, el elemento objetivo, es decir, contribución objetiva en el hecho. Hay un elemento subjetivo, existe un plan común y hay un codominio del hecho. Es decir, no basta un consentimiento unilateral, sino que todos deben actuar en una cooperación consciente y querida, de acuerdo. Ese acuerdo podría ser tácito, mediante actos concluyentes. Por ejemplo, coautoría en la imputación recíproca de las atribuciones, ¿verdad? Por ejemplo, una banda que ingresa a un banco, cada uno tiene una función: reducir al vigilante, trepar por las ventanillas, sacar el dinero. Ahí hay una clara muestra de coautoría. Todos, si son 4 sujetos, todos tienen el dominio del hecho, que están cumpliendo un plan delictógeno que han planificado con anterioridad y que se encuentran en la etapa de ejecución. Miren, nuestro Código Penal solamente en el artículo 23 habla de coautorías secas. Sin embargo, yo he visto resoluciones de la Corte Suprema de la República que invoca otro tipo de coautoría, que, como repito, no se encuentran en nuestra legislación nacional, pero sí se encuentran en la doctrina, que yo me permito explicarles. Vamos a ver la primera, que es la coautoría sucesiva. Repito, estas 3 coautorías no se encuentran en nuestro Código Penal, pero la Corte Suprema de la República sí las aplica y las invoca desde un punto de vista doctrinario. Es por eso que me voy a remitir a ellas, si ustedes me permiten. Coautoría sucesiva. ¿Cuándo hablamos de una coautoría sucesiva? En la coautoría sucesiva, el autor sucesivo únicamente responderá a partir de lo que suceda, a partir de su intervención, y no entra en el ámbito de su competencia de lo sucedido anteriormente. Por ejemplo, un sujeto participa en un hurto de bienes muebles en una bodega, y cuando otros sujetos habían penetrado en el lugar, dando muerte a los vigilantes. ¿Correcto? Repito, por ejemplo, un sujeto participa en un hurto, o sea, un hurto, ¿sabe lo que es un hurto? Sin violencia, de bienes muebles de una bodega, cuando otros sujetos ya habían perpetrado un delito de robo, probablemente, dándole muerte a los vigilantes. Se llama sucesiva porque son otras personas que posteriormente de un hecho delictivo, ellos también consuman otro hecho. Por eso se llama sucesivo. ¿Cuál fue el primer acto delictógeno? El asalto, el robo y el asesinato del vigilante de la bodega. Al ver que el vigilante estaba tirado en el suelo y no había nadie, vienen estas personas y nuevamente comienzan a robar, o en este caso a hurtar, porque ya es sin violencia, sobre bienes muebles de esa bodega. ¿Me entienden? Coautoría sucesiva. Hay otro tipo de coautoría en la doctrina, que es la coautoría aditiva, que se produce cuando en una agresión de grupo, por ejemplo, en la cual varios sujetos
con la decisión compartida de realizar al mismo tiempo la acción, pero se desconoce cuál fue las aportaciones de cada uno produciendo un resultado. Por ejemplo, en el caso del famoso pelotón de fusilamiento, ustedes han visto en las películas los pelotones de fusilamiento, donde hay 5 soldados que apuntan a una persona, pero no todos los 5 tienen cargada el arma. Al disparar, no hay una distribución de funciones, sino obtener un resultado. Al disparar no se sabe quién fue el que disparó, pero finalmente fallece la persona. Esa es la coautoría aditiva, cuando no se puede distinguir, no se puede identificar quién fue la persona que en este caso realizó el acto delictivo. Luego viene, por último, la coautoría alternativa. Aquí, en la coautoría alternativa, se trata de aportes de distintas personas con que cada aporte previsto por completo el tipo penal, pero que únicamente puede producir de forma alternativa, bien por el aporte de una u otra persona o el aporte colectivamente o alternativamente. Les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, A y B se ponen de acuerdo para matar a Z, que viene por una avenida que tiene 2 salidas. Cada sicario lo espera en cada salida por donde pueda pasar. Z toma la calle donde lo esperaba B y le causa la muerte de varios disparos. Se llama coautoría alternativa, como ustedes se dan cuenta, porque estos delincuentes se encontraban situados en las diferentes arterias donde podía pasar la víctima. Si pasaba por la zona A, lo iba a disparar. Si pasaba por la zona B, le iba a disparar. Si pasaba por la zona C, le iba a disparar. Por eso se llama coautoría alternativa, porque todos se encontraban dispuestos a ejecutar el plan por cualquiera de las rutas en que la víctima iba a pasar. Luego viene lo que es la autoría mediata o el autor mediato, que ustedes habrán escuchado. El autor mediato es aquella persona que se vale de otra para cometer el hecho delictivo. También se le conoce en la doctrina con el nombre de el hombre de atrás, que es la persona que va a ejecutar el hecho delictivo, es decir, el sujeto activo que se vale de otro para cometer el hecho delictivo, pero sin participar en su ejecución. Existen varios supuestos en el contexto de la autoría mediata. Por ejemplo, desde aquel sujeto que se vale de otro como instrumento para cometer el hecho delictivo, pero sin participar en su ejecución. Aquí hay 3 supuestos de la autoría mediata. Por ejemplo, el engaño, por ejemplo, el error o el ejemplo, la amenaza. El engaño, el error o la amenaza. La doctrina también amplía los supuestos. Por ejemplo, el que se vale de un inimputable, ya sea un menor de edad o alguien que tiene un trastorno mental, por ejemplo, para que lleve droga, es un autor mediato. También el que se vale por la coacción o amenazas, si no lleva la droga, por ejemplo, a una persona le dicen que va a matar a su papá. Acá hay que destacar que, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú tiene que detener a una persona por flagrancia, pero obviamente se trata de un falso delito. Por ejemplo, el PNP, en cumplimiento de su deber, sin conocer esta circunstancia, aprende a una persona que supuestamente ha cometido un delito, ¿no? Que podría darse, ¿no? Pero esta persona no cometió el delito, sino que por error ha realizado una acción y actúa como autor mediato. También en la doctrina señala que se vale que la conducta que se va a desplegar no está tipificada dentro de nuestra legislación. Por ejemplo, aquella persona que hace agarrar un cable de alta tensión a otra persona, ocultándole esa situación para buscar que se lesione y se prive la vida, ¿no? También la doctrina señala que el que se vale que se encuentra por un error de prohibición.
La persona que cree que su conducta está permitida cuando está prohibida, o bien cree que su conducta no está prohibida y cree que está permitida. Lo que la persona de atrás, lo que se llama el autor mediato, se vale de esa circunstancia para que se cometa el hecho delictivo. Por ejemplo, en los delitos de tráfico ilícito de drogas, ustedes han visto en Alerta Aeropuerto una persona que por engaños les han llevado. Imaginemos que la señorita Olenka se va a Estados Unidos, un muchacho la ha invitado a unas vacaciones, entonces ella ha estado una semana en Miami y a la hora que se va a regresar, el muchacho le dice, Olenka, ¿me puedes llevar esta mochila que es de mi mamá porque son unas medicinas que mi mamá se encuentra un poco delicada? Entonces Olenka, de buena fe, le dice, está bien, no hay problema. Entonces, cuando Olenka va al aeropuerto y la revisan, resulta que en esa mochila llevaba droga. Y Olenka no sabía. Por eso, los supuestos encontramos error, engaño o amenaza, autor mediato. Sin embargo, por ser un delito de peligro abstracto, Olenka va a ser detenida 15 días para las investigaciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, resumiendo, hemos tenido lo que es el autor directo. Dentro de la autoría, el artículo 23 habla de la autoría y participación. Cuando hablamos de la autoría, hablamos, nuestra legislación reconoce lo que es el autor directo, el coautor y el autor mediato. Nosotros hemos explicado en la doctrina lo que es el autor intelectual, que no aparece, pero el autor intelectual sería en la participación lo que se conoce como instigador o inductor. También hemos explicado, hemos dicho que tanto la autoría como la coautoría tienen la misma pena. Por ejemplo, en el caso de estos jóvenes que están vinculados en un presunto de violación, se les ha imputado la coautoría. Y les pregunto, ¿cuál va a ser la pena de los 4 o 5 que participaron? No recuerdo bien cuántos eran. Si son declarados como coautores, tendrán la misma pena que los autores. Yo les dije que en nuestra legislación no hace diferencia de tipo de coautoría, pero sí en la doctrina. Les he hablado de la coautoría sucesiva, de la coautoría aditiva y de la coautoría alternativa. Luego también les he hablado el último punto de la autoría, que es lo que es el autor mediato, que se le conoce como el hombre de atrás, que los supuestos del autor mediato son engaño, error y amenazas. Un común ejemplo de autor mediato, por ejemplo, el niño que lleva medicinas y le hacen creer que, que eran para curar a una persona cuando en realidad llevaba droga, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que se le conoce como participación. Al segundo punto, que se llama participación. Ya hemos dicho que la teoría de la autoría y participación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Teoría del dominio del hecho. Si ustedes ven esta, tanto la autoría, el artículo 23 señala la autoría y la coautoría. Acá dice, artículo 23, el que realiza por sí o medio de otro el hecho punible y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con pena establecida para esta infracción. Cuando hablamos de instigación, ¿de qué estamos hablando ya? Instigación y complicidad primaria y secundaria, ¿de qué estamos hablando? Estos dos estamos hablando de participación, porque en el artículo 23 habla de autoría y coautoría. ¿Se dan cuenta? Artículo 23 habla de autoría y coautoría. Y cuando hablamos del artículo 24, estamos hablando de lo que es la instigación, la complicidad primaria y secundaria. Aquí está lo que es la autoría y lo que es la participación. Nuestro Código Penal peruano distingue entre autores y partícipe, es decir, hay un sistema diferenciador. ¿Cuál es la diferencia entre un autor y un partícipe? Que los autores se encuentran dentro del dominio de la escena y los partícipes no. Los partícipes auxilian o aportan para la comisión del delito. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es el sistema diferenciador, distinguen la forma de intervención, autoría y participación. Ya les dije, autoría puede ser autor directo, coautor y autor mediato. Y cuando hablamos de participación, instigador,
cómplice primario, cómplice secundario. Los criterios, aquí hay un criterio objetivo que se tome en cuenta esta distinción respecto a las contribuciones de cada persona. También se evalúa si las contribuciones de cada persona caen o dentro del tipo penal, como la importancia que estos van a tener dentro de la cadena causal. El criterio objetivo formal es autor quien por sí mismo realiza total o parcialmente la acción descrita. Aquí es una ventaja, distingue quién es o no autor. Y la desventaja es que deja de lado lo que es el autor mediato y el coautor. En el objetivo managerial no toma en cuenta quién por sí mismo realiza total o parcialmente la acción, en este caso del tipo, sino la peligrosidad del hecho ejecutado, concretamente por quien participa. Autor será el individuo que aporte la condición objetiva más importante. Una desventaja, sí, dejando de lado al autor mediato y al coautor que objetivamente no intervienen con una contribución importante. En el criterio subjetivo, parte del concepto extenso del autor y toma en cuenta el contenido de la voluntad que actuó la persona. Si la persona actuó con el animus autoris, se le considera autor. Si la persona actuó con el animus sociis, se le considera partícipe. Acá el problema es que no toma en cuenta los actos realizados con el derecho penal de acto. Estamos hablando de la reincidencia y la habitualidad. Ahora, nuestro código, ¿qué teoría es la que sigue? Como hemos dicho, por favor, estas teorías que he explicado solamente son doctrinarias, pero la que nuestro código penal rige es la teoría del dominio del hecho. Esta teoría del dominio del hecho evidentemente solamente es para delitos dolosos. El autor es quien tiene el dominio del hecho, es decir, quien domina finalmente la ejecución, quien decide los aspectos esenciales de la ejecución del delito. Hay que recordar que el instigador y el cómplice, que pertenecen a la participación, primario y secundario, intervienen en la ejecución del comportamiento, pero no tienen el dominio del hecho. Entonces, por favor, una cosa es el autor y otra cosa es el partícipe. El autor puede ser autor directo, coautor y autor mediato dentro de la escena. Y los partícipes, cómplice primario, cómplice secundario e instigador. Unos aspectos importantes a tener en cuenta es que no hay partícipe sin autor, porque ya les dije que la participación es la accesoriedad de lo principal, que es la autoría. Quien es autor no puede ser partícipe y el partícipe no puede ser autor. Los partícipes se encuentran en una relación de dependencia con la conducta del autor. Ojo, distinción y autor y partícipe. Esta distinción solo se hace para delitos dolosos. Por ejemplo, en los delitos culposos o imprudentes se sigue la teoría unitaria y no se distingue entre autores y partícipes. No hay, pues, pero tiene... ¿Por qué? Porque no hay una planificación previa. Ya hemos explicado lo que es la autoría directa. En el artículo 23, si ustedes revisan, dice que realiza por sí o por medio de otro. Cuando hablamos de por medio de otro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de autoría? Por medio de otro. De la autoría mediata. ¿Se dan cuenta? El que realiza por sí, estamos hablando del autor. O por medio de otro, autoría mediata. Y ahí dice, y luego dice, y los que cometen conjuntamente, ¿de qué estamos hablando? De coautoría. ¿Se dan cuenta? En este artículo 23 están los tres tipos de autoría. El que realiza por sí, autoría. Por medio de otro, autor mediato. Lo cometen conjuntamente. ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? De coautoría. Pero dice, serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. Entonces, tanto el autor, el coautor y el autor mediato serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. Hemos dicho que el autor mediato es quien no realiza directa o personalmente el hecho, sino que se sirve de otra persona, quien actúa como intermediario y quien es, en definitiva, lo que realiza. El autor mediato se aprovecha
En este caso, ya hemos dicho, por engaño, por coacción o también por error. Ahora, también hemos señalado que en el artículo 23 también se refiere a lo que es la coautoría, ¿verdad? El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que cometan conjuntamente será reprimido con la pena establecida para esta infracción. ¿Quiénes son coautores? Quienes realizan el hecho conjuntamente, lo que implica la decisión colectiva de realizar la infracción y la colaboración conjunta de manera consciente y voluntaria. La Corte Suprema de la República ha establecido respecto a la coautoría que existe una decisión común de cometer infracción, debe existir un elemento subjetivo de acuerdo previo. Hablamos que se aplica la teoría del dominio del hecho. En la coautoría existe un aporte esencial, de modo que el retiro del aporte de uno de los intervinientes puede ocasionar la frustración del plan. También hay que tomar en cuenta que la fase de ejecución donde cada sujeto, ya sea el coautor, tiene un dominio parcial del acontecer, dado que existe una división de tareas y funciones previamente se acordara. Este criterio permite sancionar como coautor al jefe de una banda, por ejemplo. Hemos hablado de la coautoría propia. Cada autor debe contribuir a la realización de la infracción ejecutando la parte que le corresponde. También las condiciones personales. Cada uno de los coautores debe poseer la calidad de autor en los casos en los que sea requerido por la ley. Un claro ejemplo es el ánimo de lucro, que es el factor común denominador de todos los coautores. Ahora vamos a pasar a la participación. Hemos dicho que la participación se aplica el principio de accesoriedad. Existe siempre y cuando existe un delito principal. Hay dos formas de participación, que es la instigación o la inducción, que hemos dicho que es lo que se reconoce como autor intelectual. El inductor o el instigador es el que provoca, determina, instiga, determina a otro de manera dolosa un hecho delictivo. Por ejemplo, A le paga a un sicario para que mate a B. Es un instigador. Y la complicidad consiste en el auxilio que presta una persona, ya sea en el momento que se realiza el hecho delictivo. Ahora, hemos dicho que cuando hablamos de la complicidad, de estarse ejecutando una conducta delictiva en la complicidad, en lo cual requiere un concierto previo. ¿Un concierto previo a qué? Al hecho delictivo o bien posterior a su ejecución. En la complicidad, la persona ayuda a ocultar al sujeto activo del delito, puede ser ocultar sus instrumentos, objetos, o ayudándolo a evadir la acción de la justicia. Ustedes se acuerdan cuando el alcalde de Burgos estaba prófugo y estaba oculto en un hotel. Las personas que lo tenían oculto eran cómplices. Pero ojo, aquí hay que diferenciar entre la complicidad y el encubrimiento que aparece en el artículo 405 del Código Penal. ¿Qué diferencia la complicidad del encubrimiento? Hemos dicho que en la complicidad el sujeto activo va a ayudar la posterior ejecución del delito. Ayuda también de manera de ocultar las huellas, objetos e instrumentos a la persona o ayuda a la persona a evadir la acción de la justicia. Pero en el cambio, en el cubrimiento, la persona que actúa en cubrimiento no sabe que esta persona ha realizado un delito previo. Esa es la diferencia entre complicidad y encubrimiento. En el cómplice conoce que esta persona ha cometido un delito y oculta las huellas, borra las huellas. En cambio, en el encubrimiento no. En el encubrimiento la persona no sabe que esta persona ha cometido un delito, simplemente lo ayuda. ¿Correcto? Es una diferencia entre lo que es la complicidad del encubrimiento. En el encubrimiento no sabe que esta persona ha cometido un delito
En la complicidad sí. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de complicidad. Se le llama cómplice primario o también cooperador necesario. Ahora, quien coopera o contribuye con el autor en la realización del delito, de manera tal que sin su colaboración no se hubiera podido realizar el mismo, la participación del cómplice primario debe ser indispensable, eficaz y trascendente para la realización del hecho delictivo. Justamente esto es lo que diferencia del cómplice secundario, quien si bien contribuye con la realización del delito, lo hace de manera accidental y secundaria, es decir, a través de un aporte que no es considerado indispensable para la ejecución del hecho criminal. Por ejemplo, será cómplice primario en el delito de robo quien proporcione la información precisa sobre la agencia bancaria que permite identificar el día y hora en el que se encontraba el dinero, por ejemplo, en el caso de los marcas, ustedes habrán visto, mientras que el cómplice secundario del mismo robo será quien preste, por ejemplo, las armas a los sujetos que van a ingresar al banco para poder amenazar a los clientes del mismo. Muy bien. Ahora, nuestro ordenamiento jurídico penal establece tanto lo que es el instigador y el cómplice primario deben ser juzgados bajo el mismo rango de penas que se usan para juzgar al autor. Mientras que en el caso del cómplice secundario, nuestra legislación prevé que el juez puede disminuir prudencialmente el tiempo de la sanción. Como vemos, nuestro Código Penal regula diversas formas a partir de los cuales podemos cometer un delito, ya sea la autoría, mediante el aporte de cada uno de los integrantes de un hecho delictivo. Hemos dicho que la autoría se divide en autor directo, en coautor y en autor mediato. Y la participación se divide en instigador o inductor, cómplice primario y cómplice secundario. La diferencia entre los autores es que se encuentran dentro de la escena del delito y los partícipes fuera. No puede haber participación si no hay autoría, ¿correcto? Bien, ahora yo voy a explicarles otro tipo de autoría que no se encuentra en el sílabus, pero que es muy importante que ustedes lo conozcan y ese es el momento adecuado. Por eso mi preocupación por grabarles esta videoconferencia asincrónica. Me estoy refiriendo a lo que es la autoría mediante los aparatos organizados de poder dentro de la ley de Claude-Roxin. En primer lugar, esto se ha estado aplicando en los delitos de organización criminal. Mayormente en organizaciones criminales en nuestro país hay pocas sentencias vinculadas a esto. 20 sentencias a lo mucho, ¿no? Porque en la organización criminal existen roles. La organización criminal es considerada como una empresa criminal, donde es piramidal, donde así como una empresa hay un director, hay empleados, funcionarios, operadores, iguales en una empresa criminal. Les voy a poner un contexto para que entiendan cuando hablamos de autoría mediante aparatos organizados de poder, que puede ser dentro de la ley o fuera de la ley. Por ejemplo, que llevó las mercaderías a vender, que es un funcionario, por ejemplo, de quinto rango de esa mercadería, quien va a recibir una tajada, es decir, el de arriba, es decir, al de en medio o al de abajo. El de arriba se ha ajustado con el que vende, por ejemplo, en un grifo y han dividido funciones. Pregunta, ¿cómo pruebo la coautoría ahí? El que vende el producto robado al Estado con el jefe de la institución, por ejemplo, de una municipalidad, o el encargado jefe de esa área distribuyendo funciones, sentándose en la misma mesa, haciendo división de funciones. Les pregunto, ¿se puede probar eso? Nunca, pues, nunca se va a poder probar eso. En la vida se va a poder probar eso. No, pues, no se va a poder probar. Entonces, ¿cómo va a probar el fiscal? A través de una coautoría. Sin la coautoría no va a encontrar nada. Entonces, ¿podrá ser cómplices? Tampoco. Él está vendiendo a otro, que podría ser instigador,
Pero ¿cómo lo pruebo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo castigo? Ustedes saben que para que una persona se vincule con un hecho, el fiscal tiene que cumplir con la imputación necesaria. Pero ¿cómo hago la imputación necesaria si no hay los elementos fácticos que lo vinculen? Entonces, la clásica distinción de autoría y participación que les he explicado, o sea, autor, autor directo, coautor y autor mediato, participación, instigador, cómplice primario y secundario, no sirve para este tipo de delitos de organizaciones criminales, que son esta teoría de autoría mediata para aparatos organizados de poder, que es la que le aplicaron a Fujimori, que aplicaron a Abimael Guzmán, pero que inicialmente eran para organizaciones fuera de la ley, ahora también se aplica para organizaciones dentro de la ley. O sea, organizaciones delictivas que funcionen dentro del Estado, a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Entonces, aquí hablamos de la autoría mediata en aparatos organizados de poder dentro de la ley que señala Roxin, porque anteriormente su teoría solamente era para los que estaban fuera de la ley. Siempre dirán que estas organizaciones van al margen de la ley, pero hoy día Roxin ha cambiado su discurso y también incluye aquellas organizaciones que están dentro de la ley. Hay autoría mediata en aparatos organizados de poder dentro de la ley. ¿Por qué? Porque no hay organización estructural fija, jerárquica, donde el jefe dé órdenes y se cumple por el último servidor del Estado. Entonces preguntamos, ¿el jefe de la entidad da una orden y se ha creado una organización paralela dentro del Estado, al margen de la ley, y el jefe da la orden? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la vieja autoría mediata en los aparatos organizados de poder? Que el que ejecute el hecho también recibe la suya, como se dice. Todos prácticamente van a recibir la tajada de corrupción. Pero ¿cuál es la diferencia? El que recibe la suya abajo nunca ha conversado con los de arriba. Pero todos lo saben y tienen un pedazo de la corrupción. El de abajo, el de en medio y el de arriba. Y el de más arriba se lleva toda la mayor parte de la corrupción, del dinero corrupto. Y así todos felices. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama coautoría mediata en aparatos organizados de poder dentro de la ley. Hoy día, a muchos servidores y funcionarios públicos del gobierno local, regional y nacional se les está aplicando la autoría mediata en aparatos organizados de poder dentro de la ley. Esto no aparece en el sílabus. Sin embargo, yo me he permitido abordarlo, dado cuenta que es lo que está aplicando, sobre todo en los delitos de corrupción de funcionarios, para poder detener y sancionar a los funcionarios públicos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios. No se les está aplicando la tradicional autoría y participación, sino la teoría de Roxin, autoría mediata en aparatos organizados de poder dentro de la ley. Por ejemplo, y usted me dirá, y lo que se le aplicó a Abimael Guzmán, a él se le aplicó a la teoría del autor mediato en aparatos organizados de poder fuera de la ley. Y lo que se les está aplicando a Fujimori fue autoría mediata en aparatos organizados de poder dentro de la ley. ¿Me entendieron? Porque Fujimori hizo una organización paralela al Estado, con Montesinos. A ellos se les condenó con la autoría mediata de órganos de poder dentro de la ley. Aparatos organizados de poder dentro de la ley. ¿Correcto? Creo que eso ha sido lo que nosotros hemos podido desarrollar. Bien, estimados, apreciados alumnos, hoy día estamos en la semana número 13. Hemos estudiado autoría y participación. Nuestro Código Penal en los artículos 23, si ustedes revisan en los artículos 24 y 25, refiere a los tipos penales vinculados a las figuras delictógenas, autoría y participación.
La autoría se clasifica en autoría directa, autor, coautor y autor mediato. Y cuando nosotros hablamos de participación, hablamos de cómplice primario, cómplice secundario e instigador, ¿correcto? Muy bien. Hemos dicho que los autores se encuentran dentro de la escena del delito. Los partícipes, para que existan partícipes, tienen que haber un delito principal. El instigador, o también llamado inductor, el cómplice primario y secundario. Ahora, luego también hemos visto que la teoría que se aplica es la teoría del dominio del hecho, ¿correcto? El sistema unitario, el dominio del hecho. También hemos estudiado otra teoría de Roxin que se está aplicando actualmente en nuestro país, que es la autoría inmediata para aparatos organizados de poder dentro de la ley, que es para las organizaciones criminales paralelas en el Estado, al nivel local, regional y nacional. Y también está la teoría de autoría mediante aparatos organizados de poder fuera de la ley, que fue la que le aplicaron a Abimael Guzmán Reynoso. Bien, con todo esto, por favor, entonces vamos a reunirnos, por favor, en los equipos para poder desarrollar el trabajo colaborativo y así cumplir con la actividad vinculada al trabajo aplicativo de la evaluación formativa correspondiente a la semana 13. Tienen toda la semana, hasta la otra semana, hasta el día lunes de la próxima semana para poder subir su trabajo colaborativo correspondiente a la semana 13 y para el grupo de los días martes hasta el día martes. Y así no poder atrasarnos y poder todos poder cumplir con nuestra tarea. Ahora, en el segundo bloque vamos a ver el concurso aparente de las normas penales. ¿A qué se refiere el concurso aparente de normas penales? Aquí hay que diferenciarlo respecto al concurso de leyes. Dentro del concurso de delitos se interpretan las leyes penales con carácter más específico y normal, donde existen supuestos establecidos por la doctrina en función si tiene lugar un solo hecho o una pluralidad de los mismos que resumen identificándose en una sola acción. Cuando hablamos de la unidad de acción, busca hallar una perspectiva de análisis que permita encontrarle sentido a una unidad en sí, para lo cual se definen dos principales conceptos de acción, el concepto natural de acción y el concepto jurídico de acción. Vamos a ver la clasificación. Hablamos de un concurso ideal, el artículo 48 habla del concurso ideal, hablamos de una sola acción y varios delitos, ¿no? Que puede ser homogéneo o puede ser heterogéneo. Cuando el artículo 48 se menciona que hay un concurso ideal, se presenta cuando una variedad de disposiciones que terminan resultando aplicables a un mismo hecho. Cuando hablamos homogéneo, cuando es el mismo delito, y cuando hablamos heterogéneo, cuando son diferentes delitos. En el concurso real hay varias acciones y varios delitos. Igual puede ser homogéneo cuando son del mismo delito y heterogéneo cuando son de diferentes delitos. Existe también el concurso real retrospectivo. Existe llamado concurso real retrospectivo que se produce cuando los delitos inmersos en el concurso no han sido juzgados en forma simultánea en el proceso. O sea, estamos hablando de delitos que sí que se han perpetrado con anterioridad. ¿Correcto? Muy bien. Luego también tenemos el delito continuado. Dentro del artículo 49 del Código Penal se menciona que cuando hay varias violaciones a una misma ley o a una de igual o de semejante naturaleza, por ejemplo, a una niña que su padrastro la viola todos los domingos, hay un delito continuado. Porque todos los domingos se está consumando el mismo delito. Luego viene el delito masa, que se caracteriza por el hecho que el sujeto pasivo viene a ser un cúmulo de personas para que se dé a cumplir los mismos requisitos. Por ejemplo, si una cooperativa o una entidad financiera estafa a un grupo de ahorristas, estos ahorristas serían víctimas del delito masa. El delito masa se creó como consecuencia del famoso CLAE. No sé si, bueno, ustedes no nacían todavía en esa época, pero pregúntenle a su papá. CLAE fue una financiera paralela, no reconocida por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, que daba intereses por encima del mercado. Y precisamente fueron miles de claístas los perjudicados y de ahí se legisló sobre el delito masa. Ahora vamos a ver el concurso aparente de leyes.
Cuando hablamos del concurso aparente de leyes, una determinada conducta puede poseer varios tipos penales, sin embargo es necesario solo uno y de ellos debemos identificarlos. Por ejemplo, existe la posibilidad de que la conducta, o más de una, configuren diferentes tipos penales referidos dentro de la parte especial del derecho. Esto nos va a conllevar a poder evaluar cuál es la relación existente y correcta de las infracciones con el fin de determinar no solamente la imputación de un hecho, sino también la pena que corresponde a aplicar a un caso determinado. Para resolver este tipo de problemas se aplican lo que es los principios de especialidad, alternatividad, subsidiariedad y consumación. En el principio de especialidad, la regla es que el tipo especial desplaza al tipo genérico, lo cual sucede en los delitos en las relaciones de tipos básicos y derivados. Por ejemplo, el artículo 108 se trata del delito de asesinato o homicidio calificado, el cual desplaza al delito de homicidio. El principio de alternatividad: puede darse el caso en que un tipo se refiere a la misma acción que otro. El desplazamiento se da cuando en uno de los tipos surgen circunstancias particulares que se enuncian respecto a dicha acción. Por ejemplo, en el delito de hurto y de apropiación ilícita sobre un tesoro constituye un apoderamiento de cosa ajena, ya que el tesoro pertenece en forma parcial al propietario del suelo, pero dado que el apoderamiento recae sobre un tesoro, se aplica el artículo 192, inciso 2, que es la apropiación ilícita. Luego viene el principio de subsidiariedad. Se aplica el tipo subsidiario cuando no se puede aplicar el tipo distinto. Por ejemplo, si una persona entra a una casa mediante el escalamiento con el propósito de hurtar bienes, este delito, hurto agravado por escalamiento, desplaza la violación de domicilio, el cual sería un tipo de carácter subsidiario. También tenemos el principio de conjunción. Surge cuando el contenido de una acción típica incluye a otro tipo penal, un delito que abarca otro delito. Por ejemplo, si una persona destruye una pared con el propósito de realizar un robo, lleva a cabo un delito de daños y se incurriría en el artículo 205 del Código Penal. Daños, este tipo queda desplazado por el delito de robo. Bien, estimados alumnos, con ello hemos desarrollado la clase correspondiente a la semana número 13. Hemos visto la primera parte, que es la autoría y participación, y la segunda parte, lo que es el concurso aparente de leyes, bajo los principios que hemos estado estudiando y analizando. En ese sentido, estimados alumnos, hemos cumplido con nosotros con poder desarrollar. Yo estaba preocupado porque este tema es un tema bastante extenso y era necesario que ustedes pudieran tener la clase doctrinaria correspondiente a la semana número 13. Hoy día, lamentablemente, la universidad a nivel nacional se encuentra de duelo por los hechos delictógenos acaecidos el día viernes, el fin de semana, y que toda la comunidad universitaria se encontramos de luto. Es por eso que la universidad ha suspendido las clases por el luto. Sin embargo, yo me he permitido grabarles esta videoconferencia sincrónica para que ustedes puedan escucharla y puedan corroborar con sus manuales, con sus libros y puedan cumplir con su trabajo colaborativo. Yo les agradezco a cada uno de ustedes que haya tenido la gentileza de escucharme y nos estamos viendo la próxima semana para poder, vamos a abordar otro tema muy importante: la determinación judicial de la pena por el sistema de tercios. Así que todos, por favor, traen sus hojas con lápiz y papel, porque vamos a hacer unas pequeñas ecuaciones para poder determinar la pena por el sistema de tercios, que es una clase muy interesante con la cual ya estaríamos casi, solamente nos faltaría la reparación civil y con eso estaríamos culminando y terminando nuestro sílabo en la materia de Derecho Penal 1. Soy el maestro Peña Labrín Daniel Ernesto y muy agradecido con todos ustedes y nos estamos viendo la próxima semana en nuestra semana número 14. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.